Estamos conversando con la licenciada Dorita Beatriz Sol. Aquí se le saca el jugo, licenciada. Y mire, ya Gerardo ya le estaba haciendo ahí la consulta, ya estaba aprovechando que estaba ella. Gratis. Porque pero él no es autoritario, no se preocupe. No, ¿verdad? Lo dijimos al inicio, licenciada, sobre este tema. Padres autoritarios que imponen sus normas sin lugar a alguna discusión. Un tema muy interesante que va muy bien con las épocas. Licenciada, yo les preguntaba cómo definir al padre autoritario. O sea, ¿qué es ser un padre autoritario? El padre autoritario es aquel que no te permite cuestionamiento. Ajá. Te impone las reglas y tú tienes que ser obediente. Y si es el típico caso que te dice, porque yo lo digo. Ajá, el porque sí. Porque sí. Entonces, yo sé lo que hago, yo soy tu papá y mientras vivas bajo mi techo vas a hacer exactamente lo que yo diga y si no, pues ahí está la puerta de la calle, ¿no? Yo no digo que en algunas, yo creo que todos los padres nos hemos visto la necesidad alguna vez de utilizar esa última frase, pero no necesariamente indica que somos autoritarios, sino que llega un punto en que ellos tienen que saber que uno es la autoridad, pero entre autoridad y autoritarismo hay una gran diferencia. Ajá. Ahí venía también lo que yo comentaba, licenciada. Hay cosas que no son negociables, que nosotros al vivir como hijos bajo el techo de tus padres, tenés que cumplir horarios, los horarios que a ellos les dé la gana, no importa si tienen o no razón para hacernos llegar a cierta hora. Es una regla que te impone quien mantiene tu casa. Claro. Dicen, ¿por qué me obligas a comer tal cosa? Bueno, de pronto tiene una razón por la que quiere que su hijo se alimente bien y es la comida que hay y no te va a ir a comprar otra cosa porque a lo mejor no alcanza, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que ni modo. Que para un padre es autoritario, para otro no, porque es cuestión de necesidad. Pero fíjate que en ese caso, el padre autoritario te obliga a comerte la comida. Correcto. El padre no autoritario te va a decir, bueno, eso es lo que hay, te lo quieres comer, cómetelo, y si no, ni modo, te quedas con hambre. Pero te da la opción. No es que haga el consentimiento de tomate. No te voy a dar otro, porque ese es el permisivo. Ajá, el permisivo es el que se va al otro extremo. Sí, y de los dos, siempre van a salir mejor los hijos con el autoritario que con el permisivo. Porque el permisivo no te pone límites. Ese deja que los hijos hagan lo que quieran y abusen de drogas, abusen de alcohol, abusen de cualquier cosa y no les dicen nada. Generalmente, según la experiencia que usted ha tenido como profesional, las personas que han sido hijos de padres autoritarios siguen en la misma rutina para sus hijos. Muchas veces no, porque yo creo que los extremos son malos. Hay quienes sí copian un código de moral rígido y así replican el modelo del patrón porque no conocen otro. Y es la única forma que tienen para guiarse por la vida. Pero hay otros que pasan un periodo de querer desligarse del patrón autoritario de los padres y entonces se vuelven muy inseguros, no saben tomar decisiones, comienzan a tientas y a ciegas, pero posteriormente van madurando y comienzan a adoptar un patrón mucho más sano que el autoritarismo, pero les cuesta mucho llegar a ser seguros de sí mismos. Y hay gente que nunca es segura. Por eso cuando vemos esos hijos de 40 años que todavía viven en la casa y los mantienen los papás, eso es típico. Entonces no puede ser, no queremos ese tipo de hijos. ¿Qué piensas, Dan? Yo sigo pensando, o sea, como padre específicamente, que el ejercicio de los principios de autoridad está muy, pero muy bien, que debe de hacerse ejerciendo argumentos y tener como padre bien claro los argumentos de por qué se está estipulando cada cosa para discutirlos. O sea, dicho de otra forma, sí ejercer la autoridad, más no imponer el autoritarismo. O sea, bajo la idea específica que eso va a hacer de nuestros hijos mejores hijos, a su vez mejores padres llegado el momento. Claro. Porque van fíjate, a tener... seres humanos lo que nosotros tenemos la obligación como padres de enseñarles a tomar decisiones. Y lo que tú estás diciendo va muy acorde. Si tú haces razonar al hijo, mire hijo, ¿qué pasaría si yo le permitiera esto? Si usted hace esto, y lo vas llevando a qué razones, esta persona va a crecer segura de sí misma, seguro de cuándo debe tomar tal o cual decisión. Pero si solo lo impones como padre autoritario, él no va a saber por qué. Él solo
no va a saber cuándo está actuando bien, cuándo está actuando mal, por qué le da lo mismo tomar para un lado que para otro. Porque ni tomar sus propias decisiones. No las puede tomar, y entonces toma lo que tenga que tomar porque se le ocurrió, pero no sabe por qué lo está haciendo. Se vuelven muy inseguros y con muy baja autoestima. ¿Cuáles serían esas consecuencias para ese adulto que va a crecer, va a ser un adulto también reprimido muchas veces? Sumamente dependiente. Dependiente de las personas. Mira, ¿cuántas veces la mujer no se queja que su esposo no lidera? Que ella es un hijo más en la casa, porque es un hombre que no se desarrolló emocionalmente como hombre, sino queda como un adolescente anclado, como pasan de las naguas de la mamá a las naguas de la mujer. Pero realmente no saben tomar decisiones, no saben liderar un hogar, no saben ser jefe de hogar. Son muy inseguros, muy dependientes y sobre todo, con muy baja autoestima. Cuando hay padres autoritarios, ¿generalmente son los dos o uno de ellos? Generalmente uno, porque el otro trata de compensar. Acuérdate que la mamá siempre es como... cuando es la mamá la autoritaria, el papá lo que hace es hacerse a un lado y se hace más o menos el loco, entre comillas, en buen salvadoreño, ¿verdad? Entonces, cuando es el papá el autoritario, la mamá se vuelve permisiva. Es como así, ¿verdad? Entonces, porque la mamá trata de compensar aquel maltrato que ella misma está percibiendo en ella, pero dice, bueno, al fin y al cabo yo lo escogí, pero mis hijos no quiero esto, y ellas le ocultan al padre lo que el hijo está haciendo mal. Entonces, es un error también. Es un grave error. Se convierte en la cómplice. Sí, correcto. Y entonces este niño igual va a ser inseguro, igual no va a conocer límites, igual va a creer que engañar en la vida o tener una doble cara es lo correcto, porque es lo que se le está enseñando en casa. Y ellos lo absorben todo. Ahora, licenciada, yo quería que tocar el tema también del respeto y de la manipulación que se da, porque uno como hijo a veces obedece no por respeto, sino por miedo. Sí. O porque, me voy a facilitar la vida, se le digo que sí, pero al final del día no entendemos por qué estamos haciendo las cosas, por qué estamos obedeciendo, y no es el resultado de un respeto o de una admiración de los padres. Y en el caso de la manipulación, si estoy haciendo algo que sé que está malo, pero de repente hago reír a mi papá o a mi mamá y sé que me salvo del castigo. O sea, ¿cómo manejan los niños? Desde el punto de vista de los niños, el tema de cómo manejo a mi mamá, que es permisiva, y cómo manejo a mi papá, que es autoritario. ¿Cuándo se pierde el respeto? Bueno, vamos a desconectar un poquito los dos términos, pero, por ejemplo, el respeto, si se impone a través del autoritarismo, efectivamente es miedo. Entonces, no es respeto, es miedo. Entonces, ese hijo va a hacer enfrente lo que el padre quiere oír, pero por atrás va a hacer lo que se le dé la gana. Ese hijo también, el respeto, estos padres autoritarios son poco afectivos. Entonces, una de las claves para conseguir el respeto de los hijos es ser afectivo, precisamente. Y a enseñarles a razonar. Reflexiona, la reflexión. Después de que incluso has aplicado un castigo, viene, lo llamas, cuando ya pasó todo, ven, vamos a platicar sobre lo que pasó. Y lo analizamos, entonces el niño aprende. Y ese niño va a tener respeto por su papá. Pero el niño que solo porque sí, porque yo lo digo, porque yo soy tu tata, ese niño no va a respetar a su papá. Sencillamente le va a tener miedo y va a tratar de ocultar las cosas que anda haciendo. Ahora, con respecto a la mamá, va a manipular a la mamá para que ella sea la cómplice en todas las situaciones que a él le convengan. Y la mamá la tiene envuelta en el dedito, ¿verdad? Y con un besito, con un abracito, mamá, yo te amo. Una bromita, ya qué lindo. Y ahí la lleva. Qué lindo, y ya. O sea, la van midiendo. Ahora, ¿cómo corregir a ese padre autoritario? Porque si estamos hablando de las características, de los efectos, nos estamos dando cuenta que no es la medida de cómo educar a un hijo a través de ese autoritarismo y entonces, ¿de qué manera lo hacemos cambiar? Mira, nadie cambia si no quiere, ¿verdad? Entonces, si él toma conciencia, puede pedir ayuda, porque el autoritarismo está muy ligado a la neurosis. Las personas neuróticas son autoritarias, son controladoras, quieren controlar. Creen que lo saben todo. Creen que lo saben todo, son perfeccionistas y creen que
solo hay un camino, su forma de hacer las cosas. De ahí lo demás está mal. Y cuando realmente hay una diversidad de opciones, ¿verdad? Y no necesariamente estar en divergencia quiere decir que alguno esté equivocado. Tal vez las dos son verdades y los dos están correctos, pero el autoritario no lo entiende así. Cree que solo su forma de hacer las cosas, y eso es producto de un gran egoísmo. Entonces, realmente, si esta persona puede ir a Neuróticos Anónimos, por ejemplo, va a aprender mucho, o va a terapia, o se autoeduca, pero lo importante es reconocer que tiene un problema, que está haciendo las cosas inadecuadamente y necesita ayuda. Va a haber mucha más armonía también dentro del hogar, porque claro, cuando existe un padre autoritario hay una presión siempre dentro del hogar. Yo estaba pensando acerca de esos niños adolescentes y que en un futuro se vuelven tristemente alcohólicos, drogadictos. Está más ligado. Las mujeres que se desatan porque tal vez en sus casas fueron muy autoritarios, no las dejaban salir. Esto puede ser consecuencia de este tipo de acciones que realizan en un futuro, causa de unos padres autoritarios que se descarrilen totalmente. De hecho, está científicamente comprobado que así es. El nivel de drogadicción, alcoholismo, tabaquismo y todo esto está más vinculado al padre autoritario que a otra cosa. Entonces es bien frecuente que se descarrilen. Y las niñas, producto de estar encerradas, como no aprendieron, como no se les enseñó hasta dónde deben permitir que el novio haga lo que sea, ¿verdad? Y cómo deben tratar y darse a respetar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ven un hombre no saben cómo actuar. Claro. Y cuando vienen los embarazos prematuros porque no saben cómo conducirse en una relación, ¿verdad? Ni poner límites ni nada de eso, porque los límites les fueron impuestos. No les enseñaron a razonar por qué ese límite era conveniente, ¿verdad? Entonces, es importante ese tipo de conciencia. Hay que crear a los hijos conciencia para que sean sanos, tomen las decisiones correctas, siempre que midan las consecuencias, qué tanto se afectan a sí mismos y qué tanto afectan al entorno familiar. En fin, si el niño se le va enseñando a razonar, ese niño va a crecer como un adulto muy seguro de sí mismo, ¿verdad? Y no va a ser un padre autoritario. Y tratar de actualizarse, porque también los tiempos han cambiado, ¿verdad? Para los nuevos padres ya los métodos antiguos ya no funcionan. Hoy los jóvenes vienen ya tal vez con esas ganas de aprender y de preguntar por qué suceden las cosas, y nosotros como padres tenemos que ser bastante receptivos con eso, ¿verdad? Claro, así es. Muy bien, perfecto. El tema de esto de los padres autoritarios es bastante complicado. Creo que hay una línea muy delgada que habrá que platicar en otro momento entre el padre ya déspota, ¿verdad? Que es un poquito... porque aquí hemos estado mezclando de los dos, o sea, en conceptos propiamente dichos, porque se puede dar un principio de ejercicio de la autoridad con fines totalmente armónicos, ¿verdad? Y eso es, al postre, como tú misma decías, es lo que mejor va a redundar dentro del hijo en cuanto a su conducta y forjar valores. Ahí están los teléfonos de la doctora ahorita, Clínica del Sol, ahí están para que usted lo llame, porque no solo puede hablar de este tema, sino de muchos más. Nosotros vamos a continuar con más, le queremos dar las gracias. Gracias, licenciada. Gracias, doctora.